Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia está de fiesta, pues celebramos la conversión de San Pablo, este apóstol de Cristo que dejándolo todo le siguió. Al encontrarse con la mirada del Maestro se pone de pie y entonces le sirve a pesar de las tribulaciones. Y por entonces este querido San Pablo se propaga en el mundo entero, hasta en lugares que no conocemos, las felices noticias de Jesús. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 16. Escuchamos. En aquel tiempo, Jesús se le aparece a los 11 y le dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algún veneno no le hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Este Evangelio, hoy viene Jesús a tu vida y a mi vida y nos invita, al igual como le dijo a sus discípulos en aquel tiempo, hoy Jesús viene a nuestras vidas y nos invita a proclamar las felices noticias, a proclamarle al mundo entero la feliz noticia de que cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas son transformadas. Se transforman porque llega aquel que lo puede cambiar todo. Y entonces, dice Jesús, bautícense, y todo el que crea en mi nombre se salvará. El Señor, desde el inicio, comenzó a hablar de las gracias y bendiciones de nuestra Madre Iglesia. Pues recuérdate que en la cruz, cuando el soldado le introduce en el costado a nuestro Señor Jesucristo la lanza, sale agua y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde ese momento el Señor nos muestra las riquezas de los sacramentos de nuestra Madre Iglesia. Nos presenta el bautismo, que representa el agua, y la sangre, que representa la Eucaristía. Ese sacramento de amor donde Dios se da a nosotros y donde podemos encontrarnos con Él de manera directa y dejar entonces que Él nos dé una palabra que llegue a nuestros corazones. En la Santa Eucaristía entonces se da la belleza, se da el amor del Señor. Y es Él mismo que se hace presente y viene y nos da una palabra. Y luego entonces se nos da en el pan y en su sangre. Se da el pan de vida y la sangre que se derrama, que también nos purifica nuestras conciencias. Recuérdate como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Dice que a través de la sangre de Jesucristo nuestras conciencias son purificadas. Y entonces, ya desde ese tiempo, cuando Jesús le dice en este Evangelio a sus discípulos, id por el mundo entero y proclamar la buena nueva, las felices noticias. ¿Y cuáles son esas noticias? Si te bautizas y crees en el Señor, en su nombre verán grandes cosas. Es decir, en el nombre de Jesús. Recuérdate que Pablo lo decía en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este día el Señor nos invita a proclamar, a decirle al mundo entero que hay felicidad en el Señor, que nuestras vidas se pueden transformar, que no estamos solos,
que hay uno que ha vencido la muerte en la cruz y que nos invita a entrar a su madre iglesia, nos invita a bautizarnos. ¿Qué quiere decir esto? A recibir ese baño que renueva nuestras vidas. En ese baño del bautismo, donde al ser sumergidos en el agua, entonces se mueren todos nuestros pecados, se sumergen nuestros pecados y renovados el Señor nos regala una vida nueva. Y en el bautismo entonces suceden cosas maravillosas porque nos hacemos hijos de Dios, se nos regala esa herencia, ese regalo hermoso que nos permite saber que somos hijos de Dios. Y en el bautismo entonces se nos dan las gracias espirituales, la vida de la divinidad se viene a nosotros y entonces nos colocamos un traje nuevo. Y este traje nuevo, ¿por qué? Porque al sumergirnos en las aguas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo primero, que se sumerge en las aguas del Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, Él nos muestra en ese mismo instante cómo iba a ser nuestra purificación, nuestra transformación. Y dice Jesús, todos los que se bauticen, es decir, nos invita a entrar en este sacramento, en esta gracia que tiene nuestra Madre Iglesia, a ser regenerados, a ponernos un traje nuevo, a morir, porque en el bautismo se nos borra el pecado original. Ese pecado que traemos de nuestros padres Adán y Eva, en el bautismo se borra, son sumergidos a nuestra muerte y entonces nos ponemos un traje nuevo. Es decir, que comenzamos a vivir una vida nueva, una vida de hijos de Dios. Y eso entonces nos llena de mucha alegría, porque al saber que somos hijos de Dios, entonces nuestra fe se fortalece. Nuestra fe y nuestra esperanza se llenan de fortaleza y entonces el Señor a través de este caminar con Él nos permite y nos regala las virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces dice Jesús, y a los que crean le acompañarán estas señales, en mi nombre echarán demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano cuando se transforma echa a los demonios, es decir, esos demonios que muchas veces están en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, puede ser el demonio del chisme, el demonio de la calumnia, el demonio de no perdonar. Y entonces el cristiano a ser bautizado y confirmar su fe en aquel que ha dado la vida por él y que ha muerto en una cruz para darnos vida y vida en abundancia, entonces el cristiano, el seguidor de Cristo, el que es regenerado por el Señor en el bautismo, puede entonces eliminar esos demonios que se presentan en nuestras vidas, que puede ser el demonio del chisme, de la mentira, de la frivolidad, de la tibieza. Todas esas cosas nosotros como cristianos las podemos enfrentar. ¿Por qué? Porque Jesús nos regala su Espíritu Santo y entonces a través de ese Espíritu Santo y de la fe en Él nuestras vidas se van transformando. Por eso entonces podemos echar esos demonios de la división y podemos entonces enfocarnos en hacer que la unión, recuérdate que por la unión los reconocerán. Aquellos que son seguidores de Cristo tienen la gracia y el don de ser personas unidas, de que exista la paz y donde hay discordia coloca el amor, donde no hay perdón coloca entonces el perdón y donde no hay amor entonces se coloca el amor. Y estos son los demonios que sacamos y podemos sacar de la vida de los nuestros y de nuestras vidas. Y también dice, tomarán serpientes en sus manos. Las serpientes muchas veces son la mentira. Ese tener miedo, ese miedo se puede representar como la serpiente. No tenemos miedo. Cuando conocemos a Jesucristo y dejamos que Él venga a nuestras vidas y la transforme, ya no tenemos miedo. No tenemos miedo, porque sabemos que hemos puesto nuestra confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que le dijo a nuestra Madre María que para Dios nada es imposible. Beberán algún veneno y no le hará daño. No puede hacernos daño ninguna situación de veneno que se nos presente. ¿Por qué? Porque ya pensamos diferente. Porque a través de creer en Jesús, a través de la fe, alcanzamos la madurez. Recuérdate que lo dice la carta a los Romanos. Y por la madurez, entonces se nos llena la vida de esperanza. ¿De esperanza en qué? En saber que estamos llamados a vida eterna y que nuestras vidas ya no son iguales, que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces vamos agarrados de su mano.
humano, vamos colocados en sus brazos como ese buen pastor. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.